Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Tal vez la noticia más importante de lo que transcurrió en la semana en Uruguay tenga que ver con la difusión por parte del periodista Eduardo Preve de algunos de los audios que contiene la carpeta que está en manos de la Fiscalía, que en verdad forman parte de la carpeta que ya se conformó en sumario al haber sido procesado Alejandro Astesiano, el ex jefe de seguridad presidencial del presidente Luis Alberto Lacalle. Pero en esos audios se confirma una información que de alguna manera dejan en falsa escuadra, como diríamos en el Río de la Plata en términos deportivos, en offside, al secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Ustedes recordarán que una de las primeras denuncias de Alejandro Astesiano era que en realidad el famoso matrimonio ruso que había ingresado a Uruguay en plena pandemia, había ingresado con la autorización, entre otros, del secretario de Estado Álvaro Delgado. Información que el propio secretario negó una y otra vez. Sin embargo, en estos audios que aparecen de Astesiano en su declaración al fiscal que dicho sea de paso es el fiscal Gerardo Romano, que es el fiscal subrogante de la doctora Gabriela Fossati, que por esos días había solicitado una licencia, vuelve a informar con lujo de detalles cuáles fueron las circunstancias en que este matrimonio ruso que venía a invertir en Uruguay para la compra del frigorífico Sarubi se había acordado allí en la inauguración de la cosecha de la caña de azúcar junto al ministro de en aquel entonces de Ganadería y otras autoridades presidenciales, incluido el mismo presidente Luis Alberto Lacalle, la solicitud de que de alguna manera se lograra que ingresaran, a pesar de las medidas sanitarias, este matrimonio ruso a Uruguay. Quien se habría encargado, según los dichos de Astesiano, hasta ahora no desmentidos, pero que tendrá que pasar por la justicia a declarar de los trámites, del papeleo necesario, es la secretaria personal de Álvaro Delgado, una funcionaria policial que tiene el cargo de comisario y que, bueno, que ejerce las funciones de secretaria personal de Álvaro Delgado. Estos nuevos audios, de alguna manera, en primer lugar, bueno, desmienten las afirmaciones realizadas por Álvaro Delgado en que no conocía el asunto de que venía y de que nunca había autorizado el ingreso. Eso junto a otras declaraciones, como, bueno, sentir a partir de estas afirmaciones Alejandro Astesiano que su integridad física corre peligro en el centro de reclusión en el que se encuentra. El otro elemento tiene que ver con, ustedes ya saben, un conflicto que se desató en el Instituto Vázquez Acevedo, que motivó, entre otras medidas de movilización, un paro general de profesores de 24 horas en todo el país en el medio de movilizaciones en la calle y con reiteradas ocupaciones, primero por parte de los estudiantes, luego por parte de los profesores del centro de estudios. El motivo del conflicto, la construcción de una rampa donde hoy está, o mejor dicho, desde hace años está el salón gremial de los estudiantes. Esto en principio motivó el rechazo. Allí habría un problema de que un ascensor que hace años no pudo ser reparado, bueno, parece que las autoridades de secundaria habían optado por, en vez de invertir en el arreglo del ascensor, construir esta rampa para poder acceder a los pisos superiores del edificio. Un edificio que además está considerado patrimonio histórico, con lo cual cualquier obra que se vaya a realizar allí, cualquier modificación, cualquier refacción, tiene que contar con el aval y el estudio técnico para que, bueno, un edificio de estas características no sufra modificaciones que afecten de alguna manera su carácter de patrimonio histórico. Lo cierto es que secundaria se había puesto firme en la construcción de esa rampa que implicaba el desplazamiento del salón estudiantil, del salón gremial estudiantil. Los estudiantes planteaban que en realidad la solución más fácil era arreglar el ascensor, pero igual conminaron al entonces director del liceo que, bueno, que de alguna manera desalojara a los estudiantes de allí para permitir la obra de la rampa. El director del liceo se negó por entender que buena parte del derecho de agremiación y que además esa obra no era necesaria. También él coincidía que era más sencillo resolver y comprar la pieza del ascensor, un tema que no parecía tan complicado,
salvo los problemas presupuestales. Y esto motivó que Secundaria declarara un acto de insubordinación por parte del director, lo separara del cargo y le iniciara un sumario. Eso, bueno, fue lo que motivó la ocupación como primera reacción por parte de los estudiantes del centro de estudio, una serie de movilizaciones y luego la solidaridad de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria que realizó un paro general de 24 horas. A la fecha de hoy, otro elemento que también habla de la solidaridad entre los trabajadores es que a los distintos llamados para ocupar el cargo de director del centro de estudios, ningún docente se presentó y de alguna manera hoy el IABA se encuentra intervenido por lo que son las inspectoras departamentales, en lo que hacía años no se veía en la enseñanza uruguaya, la intervención por parte de las autoridades de un centro de estudios. Pero para que toda esta situación entre en estas paradojas que actualmente estamos viviendo con las actuales autoridades, un informe técnico de marzo de este año, de un conflicto que se desató a mediados de abril, de arquitectos que pertenecen a la Comisión de Patrimonio, pero también a Secundaria, desaconsejaba totalmente la construcción de la famosa rampa que fue el motivo de todo este conflicto. Esto seguramente va a generar alguna serie de medidas. De hecho, ya, a pesar de que no se reintegró a su cargo, el director del IABA quedó en suspenso el avance del sumario, pero realmente se produjo toda una movilización, toda una situación de tensión por una obra que desde el pique ya estaba desaconsejada llevar adelante. Bueno, estas son un poco las principales noticias de los que han pasado por la aldea uruguaya en estos días.